Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cross Media. Cross Media es un programa que recorre el pasado, presente y futuro de distintas personalidades a través de entrevistas y juegos muy divertidos. Gente destacada en la cultura, el deporte, la educación y el entretenimiento que tiene muchas cosas para compartir con nosotras y con vos también. Hoy tenemos con nosotras a un invitado muy especial. Es uno de los directores más reconocidos de la ficción argentina. Hizo series muy recordadas, trabajó con Adrián Suar y estuvo detrás de éxitos internacionales como Violeta y Soy Luna. Actualmente sigue creando y reinventándose haciendo programas juveniles para Disney+. Es un director que combina su pasión con el trabajo y que hasta hoy en día sigue marcando caminos en la televisión y el streaming. Con nosotras, Martín Sabán. ¿Cómo están? hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Gracias ¿todo por haberme bien? invitado. Gracias a vos por haber venido. ¿Te podés sentar? Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Muchas Bueno, gracias. bueno. muchas gracias por venir. Estamos muy agradecidas de que estés acá con nosotras el día de hoy. Y para empezar la entrevista, te queríamos hacer una pregunta como para romper el hielo, para descontracturar, que es, ¿qué preferís? ¿Dirigir series de época o series juveniles? Ajá. Bueno, depende. Cuando hago muchas series de época, prefiero hacer series juveniles. Y al revés también. Cuando hago mucho tiempo series juveniles, digo, ay, un poquito de época estaría Como bien. que extrañas, cuando no haces De una, época o extrañas de, la o de otra. adultos, ¿no? No solamente de época. ok. Claro, Pero y me gusta mucho hacer las dos cosas. muy bien, Me divierte mucho. está buenísimo Ir eso. cambiando, digamos, ¿no? Ir como un poco y un poco. Sí, tener desafíos nuevos y estar activo en eso. Aparte también sabemos que hacer series de época no es un trabajo fácil. No, es muy complicado. Recrear un mundo, digamos. Vos hiciste Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Hombres de Honor, digo. ¿Cómo haces? ¿Qué desafíos te encontrás al recrear esos mundos y cómo lográs que se sientan creíbles para el espectador? Bueno, es una linda pregunta. Es todo un desafío cuando hacemos época, porque las épocas van cambiando. Entonces no es lo mismo la época de Padre Coraje que hicimos en el año 2004, que fue un programa que anduvo muy bien, que hacer ATAP, que reflejaba otra época. Cambian los modismos, cambia la forma de hablar. Todos los elementos que aparecen en escena tienen que ser creíbles. Por ejemplo, una vez, investigamos vestuario, estilos, si íbamos a exteriores, cómo son los autos, cómo eran los autos, si había caballos, si no había caballos. Y después pasan detalles que no nos imaginaríamos nunca, como que un fan nos capturó en una pantalla, abajo en una fuente, una manzana con una etiqueta autoadhesiva, que en esa época las etiquetas autoadhesivas O sea, hay que estar plásticas en todos los no detalles. existían. Tenés que estar hasta en ese detalle que uno a lo mejor ni se da cuenta porque está acostumbrado a ver la manzana con la etiqueta. Y eso es observable. Claro, eso es sí volver tenerlo. al pasado, hacer toda una investigación y tratar de recrear hasta lo más fino posible. Hasta el detalle de la manzana Claro. con la etiqueta. Estar por en todo, hay ejemplo. que estar, es como un trabajo que parece fácil, pero en realidad nada, es como que mínimo detalle, todo, Sí, todo sobre todo en la suma. etapa de diseño. Sí, Vos sabés que una serie, digamos, se trabaja mucho en la preproducción, en el diseño, en el desarrollo, y después se industrializa, después se graba y se automatiza de alguna forma, porque esa es la manera de que sea productiva para la gente que invierte dinero en que suceda. Entonces se investiga mucho en la etapa de preproducción y se supone que con eso después salimos a la cancha a grabar Claro, en esa ok. época un capítulo por día, lo cual era a vistas de hoy es una barbaridad de rápido, ¿no? Sí. De necesidad de productividad, porque cada día iba al aire, entonces no nos podíamos demorar. Entonces hay que ser muy finos en la etapa de la preproducción, para después cuando estamos en la etapa más industrial, entre comillas, las cosas fluyan y fluyan rápido. Claro, bueno, y volviendo un poco el tiempo para atrás, ¿no? Vos empezaste, acá te trajimos, vos empezaste miedo. con esto, ¿no? Empezaste, este objeto para mí, sentimos que quizás como simboliza un poco los inicios de tu Sí. carrera o de lo que te empezó a gustar en la dirección y cómo te metiste en los medios. Vos empezaste jugando con esto en tu casa, en la secundaria, y terminaste haciendo éxitos hasta internacionales, te diría. También empezaste después con La Marca del Deseo, Poliladron. ¿Qué nos puedes contar de esos primeros pasos y qué decís que, o sea, para vos qué fue lo que te enganchó definitivamente con la dirección? Mira, a ver, empecé exactamente con eso. En mi casa apareció un piloto de aerolíneas que nos había traído de contrabando una cámara que en ese momento no existía, una cámara VHS, una M7 de Panasonic, que estoy hablando de historia tan vieja como ese cassette.
Y me pasaba que me aburría a veces pasar a dar clases al frente, en cuarto año. Y me había enterado de que había algo que permitía cortar cámaras. Para mí cortar cámaras era un switch, que había un aparatito con el cable en esa época que pasaba de un cable al otro. Para mí imaginariamente era algo así. Y me acuerdo que había una directora, María Victoria Menis, a la cual le pregunté, che, ¿hay algo que se pueda, directora de cine, vigente, muy vigente hoy? Le dije, che, ¿hay algo que permita cortar cámaras? Y yo imaginándome en un aparatito que uno hacía Claro, así ¿no? con una cosa de plástico y pasaba de una cámara a la otra. Y bueno, investigando, encontré que había una primera isla de edición que permitía con 2 cassettes cortar o armar un wipe. En ese momento era todo muy, muy nuevo. No es como hoy que uno agarra el CapCut y sabe lo que está Sí, haciendo. no, En ese otra momento cosa. era muy experimental y algo muy nuevo. Era como la teoría de lo que iba a venir, que después se masificó. Y pude generar para una clase, un trabajo práctico, un presentador de noticias al que dupliqué. Entonces, en casa, con mis compañeros de grado, como ustedes, y tomando el tiempo con cronómetros y con caseteras y con una cámara y otra casetera, pude generar que el presentador diera, cada uno de los gemelos fabricados diera las noticias pares e impares, cronometrando, y después fui a la isla y lo pude pegar con un wipe, y me sentí tan feliz, tan feliz. Es más, al principio dije, uno lo pude pegar porque estaba en autofoco la cámara y había cambiado la distancia focal, o sea, se veía uno más grande que el otro, hasta que se acomodó. Pero trajiste a tu curso algo completamente nuevo. Era totalmente innovador. Claro. Y después me di cuenta que eso era dirigir, porque digamos, el proceso creativo que implicó desde la creación de la idea hasta la edición y la presentación frente a la maestra, era un proceso de dirección Sí, completa. dirigiendo algo. Así empecé. Y después esos cassettes, cuando empecé a trabajar, se vendían vacíos. Entonces yo compraba, era muy chico y recién empezaba, compraba cassettes de mucha duración, y también tomando el tiempo con la casetera de mis padres, ponían adelantar la cinta y los cortaba y los armaba yo en mi casa, y con eso hacía cassettes para después copiar y vender copias de las aulas en los colegios. Se de ve los que te padres. gustaba mucho, Sí. entonces. Como que nada, como que ahí te fuiste. Sí, fui un introduciendo. autodidacta del Claro. tema, hasta que después sí empecé a estudiar. Pasé por ORT, pasé por el terciario Sí, de ORT, sí. lo cual es una gran experiencia que recuerdo con mucho cariño. Pasé por otros lugares, entonces procuré al autodidacta sumarle teoría y práctica, y nada, después Claro. empecé a trabajar. Bueno, y hablando un poco de tus proyectos, obviamente esto fue recién tus comienzos y ya después empezaste a hacer producciones, ficciones, y una de tus primeras producciones, y una muy reconocida, fue La Marca del Deseo, ¿no? ¿Cómo influyó esto en el resto, o sea, producciones a futuras y en tu carrera como director? O sea, tanto impacto que tuvo esta... Mira, La Marca del Deseo, muchos de los chicos que están escuchando esto no saben de qué estamos hablando. Es una de las primeras producciones independientes cuando cambia el mercado. Antes la televisión se hacía en canales, en estudios. Y de repente, en los años 90, esto fue en el año 93. Por supuesto, ustedes no habían nacido, sus padres eran muy chicos. Éramos todos muy chicos. Cambia la forma de producir televisión. En el año 90, los primeros años 90, se deja de hacer televisión adentro de los canales y se empieza a comprar lo que se llama la lata o el formato de algo producido afuera. La Marca del Deseo, una serie que dirigió un director llamado Milewicz, que se llamó Desde Adentro, fue la primera experiencia de estas, que se pasó por Canal 13, implicó que gente arriesgara dinero, produjera. El productor fue Jorge Diesel, es una persona conocida en los medios, y con esa lata, o sea, la lata es el casete editado, así como es, un poquito más grande, Sí. fuera a los canales a venderlo con un preacuerdo. La Marca del Deseo fue una de las primeras experiencias de ese tipo. Después vino Poliladron, que Poliladron fue como el kick-off de Polka, pero es este mismo esquema, es producir de manera independiente para después llevar el casete editado a un canal y ponerlo al aire, y hacer un acuerdo comercial con el canal. Lo interesante de esto para mí fue que, digamos, teníamos todos 20 años, y era la forma de empezar a trabajar en el medio, de una manera no tan televisiva, sino un poquito más cinematográfica. Era como un mix. Eran recursos narrativos del cine, movimientos de traveling, las cámaras más chicas con el tamaño. Antes las cámaras eran enormes y tenían pies que eran imposibles de mover. Cuando uno veía el camión de exteriores de Canal 7, cuando yo era chico, era una mudanza.
las cámaras chiquitas que tenemos hoy, que en cualquier lado, no existían. Claro, nada que ver. Entonces, cuando empezó la tecnología a permitirnos tener cámaras más portables, más chicas, empezaron a parecerse más a las cámaras de cine. Entonces alguien dijo, ¿por qué no ponemos las cámaras de video arriba de un carro de traveling? Que era un elemento exclusivamente del cine. Y aparece ahí este mix de posibilidades narrativas entre el cine y la televisión, o sea, una nueva televisión. Polka fue la génesis de eso, Polka entró en esa génesis y Adrián cambió, se dice que Adrián Suar cambió la televisión. Bueno, tiene que ver también con los directores que acompañaron a Adrián en el diseño de estos proyectos que empezaban a ser mucho más cinematográficos y a tener televisión de mayor calidad al aire de lo que antes había. Eso Claro. es un... Sí, es muy interesante aparte porque vos formaste parte de ese cambio de narrativa en la televisión, del cambio tecnológico de las cámaras, nuevas innovaciones. Y hablando de Polka, que vos trabajaste 26 años a la mano de Adrián Suar, en la época dorada, si se puede decir, de la televisión argentina, ¿qué significó para vos ese recorrido y qué sentís que aprendiste de trabajar tantos años en una productora tan grande? Bueno, aprendí todo y le debo mucho a Polka y soy muy agradecido a Adrián y a Fernando Blanco, que fue su socio mucho tiempo, que son quienes me dieron oportunidades de crecer. Yo entré a Polka, en Polka como asistente de cámara, pero con muchas inquietudes. Yo ya estudiaba, había estudiado, entonces ya venía como con una formación y un empuje atrás y con lo que tiene cada uno que trae consigo. Yo tenía, así como les contaba en el colegio, tenía la inquietud de, bueno, tenía esa misma energía, ese mismo empuje, con lo cual en algún momento me dijeron, che, a ver, te veo bien en la cámara, ¿por qué no haces cámara en Poliladron? Hubo un programa que se narraba muy bien con la cámara que se llamó Verdad Consecuencia, y para mí era como, yo lo contaba con orgullo, soy camarógrafo de Verdad Consecuencia, porque era algo muy prestigioso. Y lo que me estaba pasando es que estaba aprendiendo de narrativa, yo siempre fui muy observador. Yo me sentaba en mi cámara, en un cajoncito que se llama 3 medidas, que es algo muy común en un set, es como un cajón, en Estados Unidos se llama Apple Box. Es como un cajón de manzanas donde uno se sienta junto a la cámara. Y observé mucho el trabajo, no solamente técnico, sino de dirección hacia los actores, de trabajo de grandes directores con actores. Aprendí de sus aciertos, aprendí de sus errores. Y eso después me permitió, cuando Polka me dice, necesitamos un director en Chile que empiece a dirigir, eso fue un jueves, que empiece a dirigir el lunes que viene. O sea, 4 días después yo tenía que estar con un hijo recién nacido, resolviendo mi situación familiar y dirigiendo en Chile. Y lo hice. Y por un lado yo agradezco siempre las oportunidades. Polka me dio grandes oportunidades de encabezar muy buenos programas, de los cuales algunos fueron éxitos importantes. Pero más que nada, todo lo previo a esa instancia me permitió estar listo para estar a la altura de las circunstancias el día que me dieron la oportunidad. Claro. Y Polka en eso fue muy generosa, porque me fue renovando las oportunidades. Fui el director que viajó a Chile, a México, estuve 3 años dirigiendo televisión en México. Sí, como que te acompañó en gran parte de tu carrera, digamos, ¿no? Nos acompañamos, Sí, era algo mutuamente. de una necesidad compartida. Ajá. Bueno, ahora vamos a pasar a un juego que tenemos preparado, que nada, básicamente, para contarte así un poco rápido, se trata de, te vamos a mostrar unas fotos con emojis y vos tenés que decirnos, o sea, qué ficción o qué telenovela de todas las que vos claramente hiciste estamos hablando. Así que bueno, nada, te vamos a ir mostrando los carteles. A ver. Bueno, ahí mi compañera te muestra. Bueno, yo te voy a ir mostrando y vos tenés que ir diciéndonos a ver identificar si el ves. emoji. No sé si se ve. Sí, no lo veo en todo en foco, pero sí se ve. Violeta. Sí. Muy bien, Muy correcto, correcto. Vamos, aprobé. Bueno, La primera. y hablando de Violeta, fue tu primera producción juvenil y para Disney, con un público bastante exigente y fue una producción global, digamos, o sea, llegó Sí. a millones de personas. Sí. ¿Cómo hiciste para dirigirte a un nuevo público, a un público desconocido para vos, que era el infantil? ¿Y cómo se sintió ese primer proyecto para Disney? ¿Qué sensaciones te transmitió a vos? Mira, fue una experiencia enorme, fue un desafío brutal. La noche antes del primer día de rodaje no dormí prácticamente, me costó mucho conciliar el sueño, porque realmente entendía lo grande del proyecto. Vos pensás que en ese momento Disney se juntó Disney Latinoamérica con Disney EMEA, que es Europa, Oriente Medio, África,
todos juntos, con productores europeos en Argentina viviendo para este proyecto, con lo cual había un montón de miradas puestas en lo que íbamos a hacer. Y nosotros tuvimos una preproducción larga, porque se ayornaron los libros en algún momento por pedido del cliente. El cliente para nosotros es Disney. Y nos lanzamos a jugar, que creo que es parte de lo que yo puedo transmitir como conclusión de mi carrera hasta el día de hoy, son las ganas de seguir jugando, ¿no? y de aceptar y de proponerme desafíos. Entonces empezamos a tirar ideas, los dos directores, Jorge Nisco y yo, y a mí en un momento se me ocurre, por ejemplo, Violeta veía un avión pasando en un aeropuerto. Entonces dije, ¿por qué ya que ella tiene un diario, por qué no toma de la cola del avión que ve pasar por la ventana y convierte eso en un sticker y se hace realidad y lo pone en su diario? Eso fue una idea que se me ocurrió en una mañana. Y eso fue algo que funcionó muy bien. O qué sé yo, de repente Gregorio, el profesor malo, tenía una pelotita. Dijimos, ¿por qué no tiene una pelota que tenga más entidad? Sí. Le ponemos nombre y que haga algo con la pelota, que prenda el grabador con la música, que ponga play en la música. Bueno, eso fueron ideas que fuimos aportando al proyecto en lo más mínimo de la creatividad aplicada a eso. En lo macro, o sea, fue muy divertido y fue claro. Tuvimos mucha licencia creativa. En lo macro fue entender que estábamos trabajando con una empresa enorme, con un nombre, a mí me decían Disney en esa época, me parecía algo, me sigue pareciendo, hoy estoy más acostumbrado, pero me parecía como, es el cliente. Yo había trabajado con TV Azteca como cliente en México, y era un cliente todavía más importante. No por calidad, sino por envergadura de empresa, era una empresa enorme. Es una empresa enorme. Entonces, el desafío era estar a la altura de las circunstancias y poder dirigir, siendo muy joven. Claro. Tiene 30 y pocos años. Bueno, pero por suerte tenías una amplia libertad creativa, digamos, por lo que contás. Sí, hasta el final. El final de la temporada estaba escrito, de la temporada 1, que es Violeta, la bajan del escenario y se abraza con su padre. Eso es algo que agregué yo que no estaba escrito. Mira, entonces claro. Yo en un momento dije, el arco dramático de la temporada debería ser el reencuentro con su padre y no contar parejitas que iban a suceder o no en la temporada. Además, bueno, 2. también el tema de la música. Sabemos que vos también, o sea, sos o fuiste músico, o sea, estás como bastante en ese tema de la música. Y en series como, no sé, Soy Luna o Violeta, también, o sea, como que pusiste mucho la música, estuvo como muy presente en ese tipo de proyectos. Nada, esto, es como, no sé qué lugar tuvo. ¿La música? Claro, o sea, ¿cómo lo decís como que lo pusiste, o sea, en la serie es como por algo en especial, por algo más personal o porque sentís que puede llegar a quedar bien? O sea... Mira, uno cuando dirige es como un pintor cuando tiene una paleta con colores. Sí. Cuantos más colores tenés, más variada es la posibilidad de pintar. La dirección es más o menos parecida. El hecho de haber sido... Yo fui editor, fui camarógrafo, fui músico, o soy músico. O soy editor, uno es todo a la vez. Escribo, entonces todo lo que uno pueda tener como herramientas para aplicarle a un proyecto es mucho mejor. En el caso de Violeta, el hecho de ser músico era fundamental, porque yo tenía que dialogar con músicos y tenía que dialogar al mismo idioma, tenía que decirle, che, me parece que esto va más por acá o más por allá, a ver, pues no es que teníamos una librería de 200 canciones y íbamos a ver, ponerla 4 o ponerla 86. Estábamos creando, estábamos componiendo. O sea, algo desde cero. Algo desde cero. Claro. Había canciones, había gente haciendo canciones, Frigerio y Mellino, que son grandes compositores, muy consagrados, haciendo las canciones originales, pero después había músicos en la diaria adaptando y generando músicas derivadas de esas canciones para las escenas. Entonces había que trabajar mucho eso. De repente funcionaba y yo por intuición decía, che, esto está buenísimo, no nos sirve tener 20 segundos de canción, tengamos un minuto. Y subía corriendo con un pendrive a decirle al músico, dame 3 vueltas más del estribillo porque quiero llegar a un minuto. Claro. Y bajaba corriendo, agitado, y la poníamos e improvisábamos una coreo más larga de lo que íbamos a grabar. Y todo eso era como amasar en el momento, porque intuía desde mi formación que era lo correcto. Claro, bueno, empezaste todo de cero, pero valió la pena el esfuerzo porque esas canciones quedaron en el corazón increíble, de todos. Bueno, ahora vamos a ir por el último, que es este, a ver si lo sacás. Si lo reconoces. Sí, Soy Luna. Por supuesto, muy bien. Bueno, y ahora te vamos a mostrar una escena. Ya vengo bien, vengo probando. Sí, va bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ahora te vamos a mostrar una escena que está acá en la pantalla. Quiero que la veas. Y bueno, nada,
Nada, contame un poco, durante este rodaje de esta escena, sé que duró como 2 días, porque no sé si agarró una tormenta eléctrica en el medio. Entonces, contame un poco Están eso. muy bien informadas. Sí. Mucha investigación. Nada, queríamos saber un poco cómo fue eso de tener, porque entiendo que hacer grabar en 2 días, tener que posponer un rodaje no debe ser fácil. Entonces, ¿cómo fue? Sí, fueron 2 días por diseño. Es una de las escenas más difíciles que grabé en mi vida. Grabamos en un helipuerto, en Puerto Madero, cuyos dueños nos dijeron no pueden subir más de 22 personas a la vez. Y Claro. estaban en un edificio, después nos enteramos que estaban en un edificio paralelo, con larga vista, contabilizando que no hubiera más de 22 personas, porque si hubiera habido más de 22 personas, se nos caía el contrato y nos echaban. Estaban listos para echarnos. No se ve que habíamos incurrido en algún error, alguien movió una caja que no tenía que haber movido, estaban como bastante molestos con nuestra presencia ahí, estaban esperando que fuéramos 23 para invitarnos gentilmente a retirarnos. Muy limitados. Teníamos abogados en la planta baja del edificio esperando para echarnos. O sea, estaba álgida la situación. Una vez es una escena que jamás imagina el backstage de eso. Así que con esa tensión arrancamos cada día. Y nos pasó, teníamos por diseño yo quería grabar con la luz mágica, que es la hora más linda del atardecer, que dura poco. Entonces, para la puesta de cámaras que yo tenía pensada, una tarde no alcanzaba, necesitaba 2 tardes. El tema es que en el medio apareció una tormenta. Y cuando y habíamos puesto un Jimmy Jeep, una grúa, que es como un palo metálico largo, que hacía de pararrayos. Entonces alguien nos dijo, se viene la tormenta, están todos, si se fijan bien, están todos con los pelos levantados. Ahí pues yo estaba desesperado tratando de grabar y me decían, no, espera. Tienen todos los pelos levantados, hay estática, viene la tormenta y tenemos un pararrayos que es tu grúa. Salgan ya de acá porque les va a caer un rayo en la Un cabeza. riesgo y nos total matan a en esa todos. escena. Pero fue En la ese escena. contexto se grabó una escena de amor Ay, no. y música, sí, que quedó muy bien además. Quedó espectacular. Sí, la verdad que yo Sí, me la las recuerdo. 2 hasta tardes ahora. en un momento fueron parecidas y eso nos permitió con buenos editores Claro. armar un montaje que pareciera que fuera el mismo momento. Bueno, espectacular esa anécdota que te quedó. Bueno, y bueno, ya recorrimos tu pasado, tus proyectos, y si tuvieras que definir tu camino en la profesión con una sola palabra, ¿cuál sería? Hasta ahora mi camino Sí, hasta desde acá, que empezaste hasta acá. constancia, ¿Constancia? sí, Mira. sí. ¿Por qué constancia? Porque vos sabés que yo estoy haciendo esto desde que tengo 17 años y tengo 52. O sea, pasé más de la mitad de mi vida en un set, lo cual es divertidísimo, por momentos es agobiante. Pensá que yo trabajaba en México de lunes a sábados 15 horas por día, porque la televisión en México se graba así. Montón. Entonces hay momentos donde ya no te da el alma para leer escenas y poner, hacer puestas de cámara. Y tenés que darle, y tenés que estar a la altura de las circunstancias, no te podés quebrar. Y en el camino yo fui viendo gente o no tan seria, o no tan comprometida, o que se quebraba, o que no entendía cómo se tenía que adaptar a un modelo diferente. No se filma igual en Argentina de lo que se filma en México, entonces vi grandes directores argentinos caerse del sistema, quebrarse, decir, llego al hotel a las 2 de la mañana porque se me hizo tarde y suena el despertador a las 5, y dormí 3 horas y no de más, y eso en el tiempo los hizo quebrarse y caerse y salir del proyecto. O sea, hay gente que la han quitado del proyecto. Entonces, creo que la constancia resume un poco trabajar, llegar con los deberes hechos, así como ustedes estudiaron para hoy. Yo muchas veces me encontré domingos en fiestas familiares. Una vez un actor me encuentra esperando para entrar a un restaurante y leyendo un libro y me dice, ¿qué haces? ¿Estás loco? Digo, no, es que mañana tengo una escena difícil, estoy aprovechando que está mi suegro en la cola del restaurante para yo preparar la escena de mañana. Bueno, eso es llegar con los deberes hechos al lunes. Y ser responsable como director o como camarógrafo, como asistente de cámara, no importa, ser responsable y que el set o el rodaje no se demore porque uno no estuvo preparado. Eso es lo que me permitió, yo entiendo, más otros factores, ¿no? La suerte también, pero me permitió estar hoy todavía rodando, cuando el día de hoy hay menos rodajes. Entonces la constancia y la responsabilidad del caso para mí son como los grandes motores que en mi caso fueron muy efectivos. Claro, aparte de todas las experiencias que vas viviendo, todo lo que ves de estas caídas de compañeros tuyos que quizás no se pudieron acoplar a los proyectos, también te sirven a vos como para nutrirte como director, o sea, ver y aprender de los errores,
Leer escenario, observar, la observación es clave, poder decir, che, esto no va por acá. O sea, si yo sostengo un rodaje con los actores cansados, 80 horas por semana, evidentemente algo está mal. Entonces, en ese contexto lo que yo hice fue leer un escenario, entenderlo, adaptarme y modificarlo. Entonces yo llevé ese rodaje a 60 horas semanales, con lo cual estaban todos contentos y todos querían trabajar con nosotros, todos querían venir a nuestra producción. ¿Por qué? Porque rodábamos rápido. Bueno, eso fue entender en ese momento un sistema. Por el contrario, hoy en día esa rapidez es necesaria, pero a la vez, ahora acabo de terminar de rodar Soy Luna, la temporada 4, y hay un cambio, van a ver cuando salga al aire el año que viene, van a ver un cambio porque hay un upgrade en la calidad muy significativo. Entonces, Claro. ahora lo que se nos pide no solamente es rodar rápido, sino rodar muy bien. Con lo cual, los deberes tuvimos que hacerlos por 3, te diría, ¿no? Ni Claro, siquiera se por 2. perfeccionó todo. Sí, y tuvimos que ser muy efectivos. Teníamos muy poco tiempo para hacer un capítulo, muy poco tiempo, y tenía que quedar mejor. Y en eso estamos trabajando ahora en la postproducción, pero estamos contentos de ese resultado. Bueno, más adelante igual vamos a hablar de Soy Luna y lo que se viene, pero ahora también te preparamos otra dinámica de entrevista en la que van a ver como objetos simbólicos acá arriba de la mesa que trae producción y cada objeto va a representar una pregunta. Vos vas a elegir el que vos quieras y nosotras te vamos a preguntar. Bueno. Nada, Cuando elegí el que quieran. quieras. El que vos quieras. Vamos a empezar por el menos obvio. Bueno, dale. Bueno. A ver. Bueno, sabemos que el café cumple un rol importante en tu vida. ¿Qué lugar ocupa? Saben muchas cosas. Sí, una investigación. Mucha investigación. Bueno, ¿qué lugar ocupa en lo cotidiano, en tu trabajo tan demandante y creativo como el tuyo? El café, claramente, ¿no? Y es importantísimo. De hecho, ahora el médico me dijo que tengo que tomar, muchas gracias, tengo que tomar menos café porque me excedí estos años. Pero es muy importante porque es con lo que arranco el día, o es de repente, por ejemplo, en la pandemia, en el edificio era la única luz prendida a las 3 de la mañana porque estaba escribiendo. Claro, ¿no? Y para escribir a las 3 de la Un mañana, café. yo no soy del whisky, hay gente que necesita un whisky, yo necesitaba un café con leche. Entonces, es una parte importante de lo que yo asumo y mi cabeza necesita procesar como un momento de... Yo puedo estar en la mitad de un bar con 200 personas y tener un café y la compu y estar trabajando totalmente abstraído del ruido de las 200 personas, salvo una vez que había un cumplemamis de un jardín cercano ahí en Belgrano y esa vez me tuve que cambiar de bar. Pero salvo esa vez, tengo, no sé, otras 3.000... El café es como tu cable a tierra, digamos. Es como lo que te conecta a vos con tu espacio. Claro, es como la... Sí, es la sintonía fina que necesito para decir, bueno, mi cabeza está entrando en un modo, que es un modo que a mí me sirve para conectar con lo que tengo que conectar, ya sea preparar una escena o escribirla. Claro. Genial, estás como sistematizado ya. El café, el trabajo. Sí, No, y ahora que te estoy dijeron que lo tenés que sistematizado. dejar, que Ahora tenés que estoy tomando- reducir la ahora- porción. Sí, ahora tomo menos y con leche deslactosada, pero Bueno, bueno. de a bienvenido. poco, de a poco. Bueno, si querés elegir otro, La cámara. la cámara. ¿Hay que Bueno. mostrar la cámara? Bueno, Martín, vimos que Manu Dons formará parte de Mejores Enemigas, tu nueva producción para Disney+. Sí. ¿Sentís que la actuación de un influencer y ex participante de Luzu TV influye en el alcance al tipo de público que puede tener el lanzamiento? Qué buena pregunta. No lo sé, no lo sé. Disney en los últimos años apostó fuertemente a estos influencers, no cualquier influencer. Manu tiene una capacidad importante para la actuación. Me contó una anécdota hermosa que es que él en la etapa de casting se había puesto, lo primero que él veía al levantarse era frente a su cama un placar y se puso un cartel que decía soy actor. Para autoconvencerse de que él lo iba a lograr y lo logró, porque tiene una expresividad más allá de su rol de influencer. Entonces Disney buscó este tiempo, estos últimos años, a estas personalidades muy específicas, pues no es cualquier influencer. No. Claro, gente con constancia también. Sí, con constancia, con perseverancia, con un don, evidentemente, con una formación, con un algo, con un empuje, con una intuición. Y yo creo que sí ayuda al momento del lanzamiento de un proyecto, porque ya tenés caras conocidas, que a la vez hay un compromiso de comunicación, que seguramente debe estar,
van a potenciar el lanzamiento. O sea, no es lo mismo lanzar Mejores Enemigas, que nadie sabe qué es. Yo te digo Mejores Enemigas si no tenés emojis para Claro, armar no, todavía es cartulina. un porque secreto, no se sabe. No se sabe nada. Y pasa mucho que al haber tantos proyectos para comunicar, no todos son comunicados. Entonces proyectos muy grandes. A mí me tocó hacer un proyecto enorme que se filmó 6 semanas en Bariloche. Es un proyecto grande que se llama Selenkai. Pero Disney comunicó en ese momento otros programas, no este, diciendo, bueno, si Selenkai es tan bueno, se va a defender solo en la pantalla. Lo cual el tiempo demostró que algo no se defiende solo en la pantalla per se, o por ser bueno, sino que además tenés que comunicarlo. Hay leyes del mercado obvio. que dicen, si gastaste $1 en hacer una taza, tenés que gastar $1 en comunicarla. Claro. Y eso es bastante así. Si vos no le comunicás a nadie que hiciste un hermoso programa, difícilmente la gente sepa que eso existe. El caso de Manu Dons, acompañando una campaña de una marca nueva, es algo que seguramente suma para dar al mundo la idea de que hay algo nuevo para ver, a diferencia a lo mejor de Soy Luna 4, que ya uno pone estoy filmando y todo el mundo empieza, ¡ah, están filmando! Y se armó. Olvídate. Nosotras somos una de Sí, te esas. juro. No, es que fue impresionante. Ahora venimos de México, teníamos 1000 personas esperándonos afuera del rodaje en México, como si estuviéramos al aire. No, Y terrible. es un programa que se dejó de hacer hace 8 años. Entonces, eso fue sorprendente para nosotros y eso es un éxito vigente. Entonces, bueno, son herramientas de comunicación, tanto en el caso de una marca establecida como a la hora de establecer una marca nueva. Sí, obvio. Bueno, no sé si querés agarrar otro. Esto me llama mucho la atención. Bueno, Bueno, justamente de lo que estabas hablando. Bueno, este año se estrenó la segunda temporada de Selenkai, filmada en la Patagonia Argentina. ¿Cómo fue esta experiencia y qué desafíos implicó filmar en la Patagonia, tanto a nivel técnico como de producción? Selenkai ya se estrenó en Disney Channel. Sí. No se estrenó en la plataforma, se anunció el estreno en la plataforma y después decidieron estrenar, te cuento, pero digamos, hubo una información al respecto comunicada incluso por mí, diciendo se estrena y de repente se había estrenado. Pero sí, claro. cambió la metodología. Con lo cual ya está disponible en Disney Channel, nadie lo sabe, creo que lo sé yo y ahora ustedes. Que es una lástima que suceda eso, porque es un programa enorme Sí. y de repente es como que, ups, no, pasó. Pero bueno, a ver, yo estoy muy orgulloso de ese programa, es un programa de un diseño muy complejo. Por ejemplo, nos costó mucho encontrar buscábamos una locación mágica y en la etapa de viajes de preproducción de scouting, lo que se llama scouting técnico, no había aparecido. Entonces teníamos que crear un lugar basado en un lugar real que no encontrábamos. Y una noche que sabíamos que el día siguiente iba a llover, le pido en la cena a la siguiente dirección ir de todas formas, pese a la lluvia, a ver un lugar que no habíamos ido a visitar. Y ahí estaba esperándonos nuestro famoso decorado y dijimos, eras vos. Pero eso fue todos mojados y después tuvimos que ir a un lugar a secarnos la ropa, pues estábamos totalmente empapados y muertos de frío. Y así, constancia, perseverancia, lo que hablábamos antes, ¿no? Y así apareció nuestro lugar mágico. Y ese programa tuvo esos desafíos todo el tiempo. O sea, llevar a un equipo de rodaje de 100 personas, con motorhomes, con generadores, con camiones que empujan las cosas o que tiran las cosas, que las ruedas se quedaban en la tierra o que se clavaba un generador en la tierra y no había forma física de sacarlo, salvo que tuviéramos 200 personas haciendo fuerza, cosa que más o menos sucedió. Eso es todo el backstage de la logística de un programa hermoso, rodado en condiciones muy difíciles. O sea, llevar hasta la punta del circuito chico de Bariloche, donde ya no llega el asfalto, llevar un equipo de rodaje y decir, quiero grabar acá porque creo que es el mejor lugar para la serie, y que tras todo un equipo te diga, dale, vamos. Eso es fantástico. Y la serie, por eso me da lástima, decía al principio que no se comunicó tanto. Tanto trabajo. Pero la serie es hermosa, se rodó en condiciones dificilísimas, con COVID, con actores de repente con los que habíamos estado desayunando, que a la tarde nos enteramos que estaban con COVID, y eso paralizaba el rodaje. Y pese a eso sacamos adelante un producto que se rodó en los días que estaba establecido, no nos pasamos de tiempo, y se rodó con una calidad hermosa. Así que es una serie que yo la recuerdo con mucho cariño, y que ahora les cuento que está disponible, veanla. La tengo pendiente, yo la tengo pendiente. Bueno, y acá nosotras te trajimos un último objeto que es
esto que, bueno, representa a México, Sí. bueno, nos contaste recién que volviste de rodar Soy Luna 4, también trabajaste en TV Azteca. ¿Qué nos contás? O sea, ¿te costó adaptarte a los cambios, a las comidas, tu rutina diaria? ¿Cambia según el país? ¿Te cuesta los cambios en el rodaje? Contanos un poco de eso. Y sí, a ver, lo más fácil es estar en casa, llegar a las 6 de la tarde y ponerle fuego para hacer el asado. Cualquier cosa que implique salir de ahí ya es adaptación a un medio. Y en el caso de México fue aún más difícil. Por ejemplo, pasaban cosas que yo no entendía. Yo tenía mi hija que es egresada de medios de ORT, recién había nacido, y mi hijo más grande era chiquito, tenía 4 años, y yo tenía que ir a buscarlos en medio de un casting. Tenía que ir a despegar esa noche para Buenos Aires para buscar a mi familia y llevarla a México para instalarlos en su nueva casa. Y pasaron 2 cosas muy graciosas, que implica ejemplos de adaptación. En medio del casting llega un productor y me dice: señor, acá tengo sus cheques de supermercado. Digo, ok, ¿qué es eso? No, como su casa va a estar vacía, usted tendría que ir a comprar sus cosas con estos cheques de supermercado y hacer las cuentas, a ver si usted quiere comprar algo poniendo alguna diferencia o si le alcanza. Esto implicaba vajillas, sábanas, electrodomésticos, televisor, tostador, la cafetera, todo nuevo, salvo los muebles, que eran muebles de novelas. Sacaban muebles de novelas que ya habían caído en desuso y los ponían en mi casa. Por ejemplo, la mesa de luz abría solamente el primer cajón porque los demás eran de vista. Y eso me enteré cuando quise abrir el segundo para guardar algo. Claro, decorativo. Te tiraron todo. Y le digo entonces, bueno, pero ¿cuándo tendría que ir al supermercado? Hoy es viernes, estoy tomando casting y viajo esta noche. ¿Cuándo tendría que ir al supermercado a hacer estas compras para el fin de semana llegar con mi familia? Me dice, cuando usted quiera. Vale. Bueno, eso implicó salir corriendo a comprar las cosas para mi casa. Viajé a Buenos Aires a buscar a mi familia y cuando aterricé con el avión en México, la operación inmobiliaria se había caído, con lo cual la casa donde yo me iba a mudar ya no estaba y tenía que ir a un lugar transitorio, 3 pisos por escalera con un cochecito de bebé recién nacido. Bueno, todo eso habla de cómo uno se tiene que adaptar a un medio nuevo, y esa es la parte del backstage. Después, en lo profesional, la adaptación es a una forma de producir diferente. Yo venía muy acostumbrado a producir en Polka, por ejemplo, en un estudio, un decorado, no había forma de que no tuviera 4 paredes, que es una mirada más cinematográfica. En ese momento en TV Azteca querían que nosotros produjéramos un cambio en su forma de contar algunas de las novelas. Llegamos a ser parte de una renovación de ellos, o de una necesidad de renovación de TV Azteca, y nos encontramos con estudios con 3 paredes, con lo cual yo empecé a pedir tapones. Tapones, ¿saben lo que son? Pedazos de escenografías con ruedas móviles para tener tiros, para tener cubierta la necesidad de una 4ª pared, aunque fuera parcial o le íbamos moviendo con rueditas. Bueno, eso es adaptación y me tocó fuertemente adaptarme a una forma de producir diferente, entender que las escenas se marcan de a bloques. Uno de repente tiene al protagonista con un babero porque lo estaban maquillando y sacan a todos los actores de producción de imagen, por ejemplo, maquillaje y pelo, porque el director va a marcar 6 escenas juntas. Entonces es como industrializado. Me dan un libro, marco, alguien anota, dice, se sienta, se para, que lo hizo girar, me sacan el libro, me ponen otro, y van pasando los actores a interpretar la escena. Automatizado, parece. Se industrializa. Después alguien les va cantando cuando usan chícharo, que es la cucaracha, en el oído, del lado que la cámara no lo ve. Por ejemplo, no se puede. Eso hace que yo lo fui cambiando eso, pero así se hacía hasta ese momento. Si yo tengo una cucaracha de la oreja izquierda, pues las cámaras están tomando mi lado derecho, yo no puedo marcarle al actor que haga un cruce, un cambio de lugar, porque queda expuesta la otra oreja y se vería el chícharo. Entonces todo eso se fue modificando. Y en el caso de la marcación es esto, se marca industrialmente, el protagonista a lo mejor tiene la última escena y está paradito así esperando que uno termine de marcar las 5 primeras para marcar su escena. Eso en Argentina sería impensable, el protagonista se iría dando un portazo y no volvería más al estudio. Pero no porque cambie la idiosincrasia, porque son otras formas. Están acostumbrados a eso y eso está bien. Entonces la necesidad de adaptación es mía al medio. Yo tengo que llegar y entender eso, decodificarlo y adaptarme rápidamente. Y una vez adaptado, sí, generan un cambio. Con lo cual es doblemente difícil. Primero Porque entender. entenderlos, adaptarse, empatizar y hacer que empaticen con uno. Y una vez que eso sucede, generan un cambio, o más de un cambio, en la forma narrativa, en la forma estética, en la forma de producir,
y dentro de su ritmo rápido de eso, su negocio va a esa velocidad. Con lo cual es un tema, no es fácil, pero es muy divertido. Bien, eso es lo que importa, que te diviertas, que la pases Si no me divierto no puedo entrar a las 7 de la mañana. Claro, Siento que no me estoy divirtiendo, no llego. Bueno, y hablando de, bueno, de México, pero hablando de cambios más en tu vida personal, fuera de lo que es lo profesional, te trajimos acá eso, que son un par de fotos de... ¡Qué miedo! No, son fotos de distintas comidas de México y de Argentina, obviamente. Y nada, vamos a hacer un juego fácil igual, rapidito. donde vas a tener que elegir. A ver, vamos a empezar con esto. Tenés que elegir cuál es la que te gusta más hasta llegar a la final y ver si te gusta más la comida argentina o la mexicana. Bueno, ¿empanadas o asado? Asado. Asado, no falla. Bueno, después vamos con ¿Locro o choripán? Choripán. Choripán. Bueno, ahora vamos con... Venimos muy argentinos. Ah, ok. ¿Los chilaquiles o los tacos? Tacos. Tacos. Yes. ¿Tamales o burritos? Ah, Difícil. sí. Tenía un camarógrafo que lo llamaba tacos de muerte lenta por el colesterol. Por lo que pican. No, a ellos no le pica. ¿No? A mí me picaba. Los de acá, ¿cómo se llama? Burritos. Los burritos. Bueno, ahora vamos con los puercos. Vamos Mira por ahí. descarte. A ver la llave. Claro. A ver. ¿Asado o choripán? Asado. Asado. El asado es... No falla Asado no nunca. falla nunca. Los tacos y asado. El asado. El asado siempre. Siempre. Bueno, y acá ya La final. burritos o O asado. asado. Y asado. Y el asado. Y sí. Claramente. El asado. Hice asado en México. Pasa que se me quemó por la altura. Ah, no. Claro, al estar más alto hay menos oxígeno, se hace más rápido. Entonces se me arrebató antes de tiempo. Bueno, y si tuvieras que elegir un plato argentino que no sea el asado para recomendarle a alguien de otro país, quizás mexicano, ¿qué plato le recomendarías? Uy, qué pregunta difícil. Porque hay platos argentinos que en realidad son italianos. Entonces Claro. tendría que pensar en algo. Algo Y bien el curanto. curanto. El curanto es una carne hecha en el sur patagónico. Se hace un pozo en la tierra, se ponen brasas, hojas, se pone la carne, se tapa y se cocina con el vapor. Mira, no lo conocía. Debe Es ser. comida originaria de la zona patagónica. Mira, qué interesante. Bueno, algún día quizás probaremos. Se los recomiendo. Bueno, y pasando un poco más ya para tu visión a futuro. ¿Vos te ves a futuro dirigiendo alguna película para cine o preferís seguir explorando el mundo de las series? No, yo sí me veo haciendo películas. De hecho, tengo escrita mi primera película, tengo escrito un guión que en este momento está buscando sus fondos para salir a la luz. Es mucho dinero, con lo cual Sí. hay que convencer a mucha gente de apostar en un momento donde la industria no siempre te devuelve lo que apostaste. Entonces nadie tiene ganas de arriesgar a pérdida. Con lo cual estamos buscando la forma de que eso suceda en el mejor mercado posible para que quien arriesgue dinero, quien invierta dinero, recupere y gane Claro. su Bueno, inversión. es una inversión que en muchos casos sale bien, como ya Yo le tenemos tengo mucha fe. experiencia. Yo le tengo mucha fe. Tengo un actor muy conocido que me dijo que quiere hacer la película. No sé bueno, el bien. nombre, Va encaminado. pero está encaminado y ese actor a la vez hace atractiva la acción de picheo. Ustedes cuando estén en la industria van a encontrarse picheando, que es el acto de vender Claro. una idea. Bueno, el picheo es mucho más fácil cuando te dicen, bueno, tengo esta idea, alguien salta en paracaídas y paracaídas falla en el aire y contamos qué pasa. Entonces decís, so, la gran pregunta de la industria es so what? Entonces bueno, lo va a hacer Robert De Niro. Ah, ok, me interesa. Claro. O lo va a hacer mi primo que está saliendo recién de la escuela y dice, ok, vemos. Bueno, eso es un poco Eso influye cositas mucho, que van sí. influyendo en que un proyecto salga a la luz. Pero sí, respondiendo a la pregunta, me veo dirigiendo cine, me parece muy divertido. La verdad es que tuve la suerte de dirigir televisión en formato cinematográfico. Un set de cine o un set de una serie hoy no difieren en nada. Son las mismas cámaras, la misma técnica. A lo mejor para hacer películas hoy
hay menos tiempo inclusive que para hacer algunas series. Las películas se hacen en 4 semanas, como algo normal, cuando antes eran 8. Entonces los directores de cine van muy rápido y con la misma técnica de una serie, incluso con menos tiempo, con lo cual estamos hablando de la misma forma de audiovisual. Bueno, le iremos a ver si sale a la película Por entonces, favor, con muchas gusto. gracias. Bueno, y como último juego, te teníamos preparado, ahora traen un bloque que tiene 3 colores, Gracias. naranja, verde y azul. Cada color representa una categoría de preguntas. La azul son proyectos tuyos y destinos, que ya veremos más adelante de qué se trata. La naranja es tu mirada creativa y la verde es tu futuro como director. Ok. Así que Entonces nada. vos vas a tirar el dado y el color que toque te vamos a hacer una pregunta. Bueno. ¿Dónde lo Tíralo esperan? ahí Acá, al piso si querés. Tíralo Sí, donde olvídate. quieras. A ver Va qué ahí, toca. Azul. Bueno, Azul. azul. Bueno. A ver qué sale. ¿Hay algún país en particular donde te gustaría dirigir en el futuro? Sí, España. ¿Sí? Ay, me encanta. Amo todas las películas de España, yo soy fan. Dirigí en España 3 temporadas o 3 rodajes de Violeta. De violeta, sí. En Madrid, en Barcelona y en Sevilla. Fue una experiencia fantástica, con lo cual, nada, recientemente estuve charlando con productores españoles para ver hacer cosas juntos. Me parece una idiosincrasia y una tierra hermosa para contar historias. Qué lindo. Sí, los Bueno, paisajes son increíbles, aparte. Sí, es todo. Todo. Todo, Me todo. encanta. Es Todo increíble. España en general. Bueno, ¿querés tirar de vuelta? Vamos, va al piso. De vuelta. Azul. Azul de vuelta, va de vuelta. Naranja. A ver qué toca. Si volvieras a dirigir una serie de época, ¿qué momento histórico te gustaría retratar y por qué? Ah. Y principio del siglo XX me parece es una linda época para retratar, muy difícil. Tal vez ahora con la tecnología del Unreal es un poco más fácil. Pero me parece es una linda época para retratar. Claro, hoy es un poco más fácil todo, también tanta tecnología, pero nada. El Unreal es el estudio como se hizo Mandalorian, como se hizo El Eternauta. El también. Eternauta, que se hizo Claro. acá en Argentina. Es el estudio con las pantallas recreando lo que antes era croma, ahora en vivo. Ujú. Y generando iluminación para la escena, lo cual está bueno. Claro, bueno, pero es interesante esa época. Siento que ahora hay como Fantástico. mucho futuro y como que no hacen tanto del pasado y está Hay mucho bueno. futuro para contar el pasado. Sí, Claro, la verdad que exacto. sí. Bueno, Bueno. ¿de vuelta? Y debería salir verde, ¿no? Sí. A Ah, ver como si quieras, no, podemos se puede repetir. repetir, no hay se puede problema. repetir. Bueno, repetir. naranja. ¿Naranja? Bueno, dale, a ver qué toca. Si pudieras elegir un género que todavía no dirigiste, ¿cuál sería y por qué? Dirigiría terror, porque nunca lo hice, me parece que es un género que nunca me atrajo como espectador, pero que estando hoy en auge es un género que evidentemente es atractivo. Sí. Sí, yo creo que siempre llama Aparte la atención. genera emociones en el espectador, o sea, vos vas a ver una película, o sea, todos los Sí. géneros generan emociones, pero el terror ahora está saliendo un montón y... Yo no lo veía porque me daba miedo, y pero evidentemente hay algo ahí que está bueno para investigar. Y es atractivo, no sé, Sí. como Sí. que genera algo. Igual dicen que cuando se graba como que nada, hay como pasan en el set un par hay series o películas que cuando se graban de terror así dicen como que Pasan cosas surgen. raras. Sí, pasan cosas. Eso es Pero es bueno. un buen argumento de venta. Pero bueno, nada, habría que probar, digamos, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Encima, si es Argentina también llama un montón la atención. O sea, El cine de terror argentino no está en hay auge. tanto. Sí, está muy bueno. Está muy autogestionado y está teniendo cada vez más visibilidad, más premios. Está creciendo industrialmente, con lo cual hay grandes directores en este momento haciendo buen cine de terror. Eso es muy bueno. Bueno, nada, ¿querés una más? A ver Vamos. si sale verde. Azul. Azul. Bueno, azul, azul. de vuelta azul. ¿Quieren que salga verde? No. No, es... Lo Bueno. generamos. ¿Eh? ¿La locación donde grabas influye en la manera que contás una historia? Bueno, uno tiene que buscar la locación que se adecue mejor a la historia que uno va a contar. Muchas veces, a ver, me pasó ahora, por ejemplo, en Soy Luna 4, ya no hablamos de locación, sino que hablamos de un decorado, pues lo construimos. Tuvimos que modificar la disposición de algunos elementos del decorado de temporadas pasadas a esta temporada, ya que lo íbamos a hacer de nuevo, diciendo que había habido un proceso de cambio en el estudio, pero en función de un capítulo en particular donde pasaban cosas, una especie de vodevil
que implicaba que determinados personajes no se vieran en medio de una situación de acción. Entonces, ahí el decorado se adaptó al libro. Lo que sucede generalmente es que uno busca decorado o locaciones que sean ideales, cuando es una locación ya fija, para contar la escena que está escrita. Claro. Entonces es como un diálogo entre las dos partes. Ahora, si hay locaciones que nos invitan a modificar un poquito la escena, y lo hacemos porque va a quedar mejor, y sucede. Pero es como un diálogo entre las dos cosas. Claro. Como que se unen al final. Indefectiblemente. Sí, Se convierten en uno. El libro es una guía, por eso se llama guión incluso, es una guía, es una gran guía. Hay gente que piensa que es de hierro y eso es un error. No es para nada de hierro, sino que es algo que está siendo amasado por todo el proceso que viene después, incluso hasta el rodaje, hasta que está hecha la toma. Entonces, el decorado también influye sobre el guión. Claro. Sí, obvio. Bueno, si querés tirar una última vez. A ver. Para mí sale verde. A ver. Verde, Salió verde. casualmente. A ver qué sale en la verde. Con tantos cambios en la industria audiovisual, el streaming, las plataformas nuevas, ¿cómo te imaginarías tu rol como director en los próximos años? O sea, ¿cómo te ves vos a futuro? Sí, no sé si me veo como director de un streaming, me parece divertidísimo. Pero, a ver, creo que lo hablábamos antes, lo que está pasando es que hay una transformación permanente muy vertiginosa. Estamos en medio de una transformación, con lo cual cuesta verla, porque estamos inmersos ahí dentro. Pero la televisión cambió en los años, como les contaba antes, cambió en los años 90, y ese proceso duró 30 años o 20 y pico de años. Cambió en 2020 y está cambiando de nuevo ahora, cada vez más vertiginosamente. Ya hablamos de que hacer series en formato vertical para celulares y capítulos de 2 minutos, para que la gente, eso está sucediendo, en el mundo está muy instalado. La gente va a trabajar en el colectivo mirando, scrolleando capítulos de series como si estuviera como TikTok. comprando o viendo TikTok, tal cual. Y se mezcla la acción de compra en una plataforma como si fuera Mercado Libre, se mezcla con la acción de ver videos. O sea, uno ve videos cuando compra y ve videos cortos cuando ve una serie, está todo cada vez más mezclado. ¿Me veo en ese mundo, en ese cambio? Sí, me veo perfectamente en ese cambio, me parece divertido. Tal vez como director audiovisual no estoy acostumbrado a pensar el formato 9:16, sino en cómo el ojo recorre el fotograma y en una cosa mucho más apaisada que vertical. Pero es un desafío y está bueno. Y me veo, trato de verme en todos los lugares posibles del negocio, en la creación y en la ejecución a la vez. Claro, es de vuelta a esto que decimos de adaptarse a los nuevos formatos. Sí. Es un tema de adaptación constante, porque cada vez van cambiando más cosas, se van agregando tecnologías. Uno se adapta y a la vez le pone su mirada. Ese es el ejercicio del director. Claro. Porque si te adaptás todo el tiempo y en el medio te adaptaste, no trataste de generar un cambio, sino que fuiste corriendo atrás de una corriente. Yo creo que lo que hay que hacer es, o por lo menos como yo entiendo la cosa, es adaptarme, un poco lo que les contaba de México, adaptarme y en esa adaptación generar una mirada propia. O sea, darle identidad a lo que estás haciendo para que tenga tu mirada y sea diferente al de otro director. Claro, como tu sello. Bueno, y para cerrar, una última pregunta. Si tuvieras que darle un mensaje a adolescentes como nosotros, como empezaste vos a los 17 años, ¿qué mensaje le dejarías a alguien de nuestra edad que quiere iniciar en los medios, que se quiera adentrar? ¿Qué le dirías? Le diría que estudie mucho, que se forme, que investigue, que es lo que hicieron ustedes y muy, muy bien, me sorprendieron muchísimo. Que investigue siempre lo que, digamos, en el rol que le toque, que investigue, que sepa, que esté preparado para afrontar un día de rodaje. Y que no, yo creo que el cambio hoy es no esperar que venga una gran plataforma a decir, sos vos el próximo director, tomás $5 millones, esta es tu serie. No, obvio. Yo creo que eso cada vez va a suceder en un segmento más acotado, sobre todo en Argentina. Creo que ya no pienso yo el mundo desde Buenos Aires, creo que estoy pensando el mundo mínimamente panregionalmente, entendiendo incluso mi trabajo físico ya no solamente en Buenos Aires, sino como en la región. No obstante, la recomendación sería, hagan, o sea, no esperen que vengan
que venga el proyecto que dice, soy el director, Claro. sino es, vayan construyéndose, que creo que es lo que también voy a hacer yo, es un consejo también para mí, ir construyéndonos en una mirada más cooperativista de la producción. No esperar grandes producciones, yo tuve la suerte de que a mí me pagaban por aprender a jugar. O sea, yo en Polka, una vez saqué la cuenta, ponía 4.500 escenas por año. O sea, resolvía Sí, la no. puesta en escena. Es un muy buen ejercicio que yo tuve a los 20 y pico de años, empecé a elegir a los 29, y me pagaban por hacerlo. Eso es un privilegio. Y estoy agradecido por eso. Con eso me formé. Hoy yo recomendaría eso como posibilidad seguro, en el país, en la plataforma y en el formato que sea, incluso en los verticales, que hay mucho para experimentar ahí. Uno puede contar historias con muy poco dinero y con un celular. Sí, olvídate. Como que Entonces, tampoco cae todo en bandeja siempre, o sea, hay que saber eso no, y también. las bandejas cambian. O sea, tal vez la bandeja, lo que entendíamos antes como que venga en bandeja, hoy la bandeja cambia, la forma de la bandeja la termina armando uno. Sí, Entonces, olvídate. uno fabrica su propia bandeja y uno dice, esto es lo que tengo para ofrecer. Grabé esta serie en este formato, así, no importa. Es un formato en el que yo creo, yo lo pensé, y con mi grupo de amigos, socios, no tóxicos, importante, no tóxicos, pudimos sacar esto adelante. Y dejamos la toxicidad de camino, pues siempre hay toxicidad, eso hay que aprender a identificarla y sacarla. Y pudimos ir para adelante con esto. Y no necesariamente costó ni $1.000.000 ni $50.000, sino que es un cuento audiovisual puro, que después vemos dónde lo ponemos. Claro. Pero eso sería mi recomendación, hacer. Bueno, muchísimas gracias por el consejo, gracias por venir, muchas gracias No, por al todo. contrario. Esperamos que la hayas gracias. pasado bien. La pasé muy bien, jugué mucho, no esperaba Qué jugar. bueno. Gracias por todo, por haber pensado en mí para esta entrevista, por haberme convocado y por la investigación que hicieron. Muchas gracias. A Bueno, vos. a vos, a Bueno, vos. y gracias a vos también por venir y por vernos en el día de hoy. Y te esperamos en el próximo episodio de Cross Media. Nos vemos.